aquí al sur de Florida. Cuando me levanté estaba a 46 grados, pero al norte de nosotros tenemos lugares donde está a bajo cero. Vi una foto de que abrieron el grifo, la pila, y el agua se congeló ahí al caer. Qué bueno que estamos aquí. Y qué bueno de que el amor de Cristo Jesús está en nuestros corazones y podemos calentarnos unos a otros. Como vieron el boletín, el tema que tenemos es el fin del mundo. Es interesante porque las películas nos hablan acerca del fin del mundo. Le han dado vida a las imaginaciones más fecundas. Dentro del género de la ciencia ficción, muchas películas realmente desarrollan diversas creencias de cómo nuestro mundo llegará a su fin. Algunas de estas películas muestran a los seres humanos viviendo en condiciones de guerra o sufriendo una encarnizada persecución mientras máquinas y robots buscan su extinción. Otras de esas películas tratan de plasmar con terribles terremotos, inundaciones a nivel global o caídas de meteoritos que la vida en la Tierra cambiará o llegará a su fin a causa de desastres de la naturaleza. También están aquellas películas que, uniendo la ciencia ficción con el terror, muestran a unos pocos seres humanos siendo perseguidos por una multitud de zombies que tienen el único propósito de contagiar o matar a los pocos humanos normales, por así decirlo, que aún quedan. La imaginación de los cineastas ha llegado al extremo de mostrar el fin del mundo en manos de extraterrestres que llegan a nuestro planeta y siembran pánico y destrucción a su paso. Sin quererlo, todas estas películas tienen puntos en común. Número uno, la humanidad es azotada por una catástrofe mundial sin precedentes. Otro, toda la humanidad se une y cae en las barreras sociales que nos dividen hoy en día y se hacen grandes esfuerzos para finalmente mantener la civilización tal como se conoce hoy en día. Pero más allá del momento entretenido, si podemos decirlo así, cuando alguien mira estas películas, que puede pasar frente a una pantalla, ninguna de estas películas muestra realmente la verdad sobre el futuro de la humanidad como lo presenta las Sagradas Escrituras. Pero ahora vamos a un punto un poquito más serio. La Agencia Espacial Europea estuvo presentando recientemente conclusiones de unos estudios que estuvieron haciendo, donde estaban hablando para el fin del mundo. Una de las principales cosas que tomar en consideración es lo que llaman el cambio climático. Permítame mencionar de que todas las teorías que hay sobre el cambio climático tienen en su base modelos de evolución. Pero lo interesante del caso es que en una de las publicaciones que salió la información de ciencia, dicen ya hay fecha para el fin del mundo. No solamente esto, sino de que la Agencia Espacial Europea
nos lo está mostrando muy bien. Y en un documental, estuve viendo el pequeño documental que tienen de la Agencia Espacial Europea, los dos informes que tomé recientemente, del 13 y del 22 de octubre de este año. Así que lo que estoy presentando es, por así decirlo, noticia bastante fresca. Ellos se contestaban allí por qué se acabaría el mundo y cuándo se acabaría el mundo. ¿Por qué están hablando de que finalmente el sol llegará a su fin? Y tenían todo un mostrón ahí donde mostraban de cómo el sol está llegando ya a su máxima capacidad, de que va a perder la capacidad de enfriar, de calentar, si volver nada, iba a desaparecer varios planetas, si volver una cosa, la gravedad se iba a quedar, y finalmente, al no haber nada de gravedad ni de calor, la Tierra aquí quedaría completamente destruida. Y ellos, por supuesto, ponen allí una fecha cuando esto va a suceder, de aquí a unos 10.000 u 11.000 millones de años. Bueno, para una vida humana, pongámosla máximo a 100 años, esa cantidad de años me preocupa muy poco porque va a pasar mucho tiempo si eso fuera así. Pero lo más interesante de que debido a todo esto, y ahora es precisamente en este mes de diciembre, el 8 de diciembre, estamos hablando de simplemente unos 16 días. A ver, 24, 8... Así mismo. El Pew Research Center estuvo haciendo una investigación y muestra allí de que alrededor de 4 de cada 10 adultos estadounidenses creen que la humanidad está viviendo en los últimos tiempos. Esto es interesante porque es un alto porcentaje de la población, 4 de 10 general. Veamos un poquito aquí cómo están. Los protestantes estadounidenses en las tradiciones evangélicas o en las históricamente afroamericanas son especialmente propensos a creer que la humanidad está viviendo en los últimos tiempos. Ahí está la gráfica, son 39%, por eso menciona 4 de cada 10. Estamos mirando de que de los cristianos en general un 47%, los protestantes son un 55%, los evangélicos un 63%, las iglesias históricamente afroamericanas un 76%. Inclusive hasta los ateos un 9% cree que está allí. Y tienen varios allí para aquellos que tienen aquí. La parte de la derecha, amarillos, son los que piensan que no estamos viviendo allá. Interesante de que ellos también estuvieron mirando, según la afiliación política de las personas, encontramos que los que son republicanos o tienden a ser conservadores tienen un mayor porcentaje en creer eso, los demócratas tienen menos. Las personas que tienen la academia, high school o menos, creen más eso. A medida que usted va teniendo más educación universitaria, menos cree eso. Interesante que terminan mirando ahora por la composición étnica. El caucasiano está bastante bajo. Los asiáticos piensan que son menos, pero realmente en la encuesta lo tomaron solamente con aquellos que podían hablar inglés. Así que hay muchos que no hablan inglés y no pudieron tomar la encuesta. Pero es interesante de que los afroamericanos son los que más creen eso, seguido por los hispanos, un 41%. 8 de diciembre y hoy es 24. Así que esto es, de nuevo, son noticias bien fresquitas de que nos está mirando aquí lo que hay. Encontramos aquí de que una ligera mayoría de estadounidenses cree que Jesús regresará a la tierra algún día. Y de nuevo, aquí podemos ver la parte azul izquierda son los que creen.
y tenemos aquí lo que hay. El arbolito nos está tapando un poquito nombre es eso, pero ahí pudiéramos ver lo que hay de que cristianos diferentes, como habíamos estado mencionando. En la parte derecha encontramos la composición política, académica y étnica que hay. Están creyendo de que Jesús vendrá en algún momento. Mis amados, pero el único que tiene respuesta, es Cristo Jesús. Llegó un momento en que, intrigados acerca de la profecía dicha por Jesús sobre Jerusalén, sabiendo allí que Jesús conocía el futuro y que podía decirles cómo sería el final de este mundo de pecado, llegaron allí, y es lo que fue nuestra lectura bíblica, Mateo 24:3. Llegaron los discípulos y le preguntaron en privado cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. De tal manera de que el fin del mundo ha estado en la mente de muchas personas desde mucho tiempo. La respuesta de Jesús, por lo tanto, es sin lugar a dudas el único registro que encontramos veraz de que toda la humanidad aguarde en un momento de tranquilidad y paz, sabiendo que la historia humana terminará por intervención divina. Y veamos aquí, saquemos algunos paralelos. Veamos aquí la primera venida de Jesús. Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, lo hizo como un pequeño infante. Vivió en esta tierra por 33 años. Nació, vivió en un humilde hogar de un carpintero y padeció allí las penurias propias de los pobres de la época. Durante su vida fue sometido a todo tipo de tentaciones y pruebas por parte de las fuerzas del mal, como ni tú ni yo experimentamos en algún momento. Pero finalmente triunfó sobre ellas en la cruz del Calvario, al morir allí sin haber transgredido la ley de Dios. Estas melancólicas palabras de un villancico, ven, ven Emmanuel, y rescata al Israel cautivo que llora en el exilio solitario, aquí hasta que aparezca el Hijo de Dios. Ha dado bienvenida a la época navideña durante cientos de años. Nos recuerdan de una época mucho antes de la primera venida de Cristo, cuando el pueblo de Dios estaba anhelando el cumplimiento de las promesas proféticas sobre la venida del Mesías. Y esperaban que cuando eso llegara sería el fin del tiempo. Hoy el mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesús. Como sabemos, algunos piensan que el cumpleaños es mañana, no es mañana. Sin embargo, el mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesús como un hecho pasado, pero celebramos también como una realidad presente, porque cuando Jesucristo entró en nuestro mundo, cumplió más de 200 profecías del Antiguo Testamento y nos liberó para siempre de la esclavitud del pecado. Él dijo allí lo que encontramos en Lucas 24:44, dice: es necesario que se cumplan todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. De tal manera, mis amados, de que no hay duda de que Jesús es el profeta Mesías. Debido a que vivimos unos 2000 años después del cumplimiento de estas profecías, es fácil de pasar por alto la maravilla de todo esto. Solamente pienso, y vamos a tocar aquí brevemente algunas. Isaías profetizó el nacimiento virginal más de 700 años antes que ocurriera. Allí lo pueden ver en Isaías 7:14. Aproximadamente al mismo tiempo, Miqueas predijo que el rey nacería en un oscuro pueblo de Judea llamado Belén Efrata. Y en Miqueas 5:2 lo dice. Y alrededor del año 600 a.C., Jeremías predijo la masacre de los infantes de Herodes. Allí en Jeremías 31:15 está. Por lo tanto, mis amados, tenemos el privilegio de vivir en un momento de la historia
en que podemos recordar la llegada del Mesías y entenderlo ahora a través del lente de las Escrituras. Cristo escogió un establo para poder identificarse con los más pequeños de nosotros. Según de Corintios capítulo 8, versículo 9, lo menciona allí bien claro, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de ustedes, se hizo pobre para que ustedes, con su pobreza, fuesen enriquecidos. Mis amados, Jesús se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. El apóstol San Pablo lo presenta allí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, cuando dice: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo pone aquí su coletilla, dice, del cual yo soy el primero. Mis amados, teníamos que tener un hombre Dios para salvarnos. Y como Jesús era Dios y hombre, levantó una mano y agarró al Padre y con la otra se agachó y tomó al ser humano. Y allí en la cruz, en un momento de tiempo, Él los reunió. Y ahora, con sus manos extendidas, ofrece su salvación a todos los que vendrán. Si Cristo no hubiera venido, mencionamos la primera venida porque para los que creían que eso llegaría a ser el fin del tiempo. Si Cristo no hubiera venido, el curso de la humanidad sería una caminata larga, descendiente y sin esperanza hasta la noche eterna de la desesperación. Sin embargo, el Dios Todopoderoso interrumpió todo eso. Cerró el ciclo del pecado al enviar a Jesús para que fuera nuestro Salvador. Si nunca has puesto tu confianza en Jesucristo, no puedes conocerlo, y sin conocerle no puedes conocer a Dios. Y sin aceptarlo no puedes ser perdonado. Este es el propósito de su venida, para perdonar nuestros pecados. Recordamos la historia. En la historia de los niños se presentó narrando el nacimiento de Jesús. ¿Por qué no había lugar en la posada, en el mesón? Belén, saben, era un pueblo tranquilo. Poco más que un suburbio de la próspera y cosmopolita Jerusalén. Realmente no era un destino de viaje como una parada de descanso, más bien el camino de acceso. Estaba solamente a 5 millas fuera de la ciudad. Entendamos que en aquel entonces era una corta distancia, pero a distancia, porque no había los autos de hoy en día. Era a pie que se hacía el camino. Allí la presencia de Dios moraba en el templo en Jerusalén. Pero había mejores alojamientos. Eso era simplemente cuestión de caminar, por así decirlo, 1 hora más. Pero en ese momento el imperio estaba tomando nombres, estaba haciendo el censo. Y los israelitas que descendían del rey David recibieron allí instrucciones que presentarse en la ciudad natal de Belén. Por lo tanto, tenían que ir allí a Belén. El tiempo de David, los días de gloria de Israel, estaban 10 siglos en el pasado en ese entonces. Y la familia extendida del difunto rey constituía una pequeña nación en sí misma en aquel entonces. Imagínate las avenidas abarrotadas. El censo no solo fue un momento de auge para los posaderos y los vendedores de comida, sino también para los carteristas, los delincuentes que podían desaparecer entre la multitud. Pero el Señor de la creación de este mundo eligió entrar en este mundo en silencio, en medio de una escena inquieta. Fue por designio celestial que Él vino al mundo, no en la relativa comodidad de una posada, de un mesón,
sino en un sórdido cobertizo o caverna de algún granjero. Un nacimiento sin hogar era parte integrante de una vida sin hogar. Cuando lo vemos finalmente a los 12 años, incluso entonces está en camino a Jerusalén y al templo. Nunca lo encontramos en casa. Miren el relato de los evangelios y nunca se presenta Jesús que está en casa. Un día cuando Jesús ya era adulto, un maestro declaró que seguiría al maestro a cualquier parte. Y la respuesta la encontramos allí en Lucas 9:58, donde dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mis amados, las palabras de Jesús tienen un toque de melancolía y de tristeza. Una tristeza melancólica. La vida de Jesús fue un largo camino. Comenzó en el establo y lo condujo a la cruz. Y finalmente, por supuesto, a lo que es hoy una tumba vacía. A partir de ese viaje final, Él les dijo a sus discípulos lo que encontramos allí en San Juan capítulo 14, versículo 2. Y ahora Él dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas viviendas. Él estuvo viviendo sin ninguna vivienda, pero dice: allá en la casa de mi Padre hay muchas. Y si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a preparar un lugar. No más sin hogar, Él abriría las puertas del cielo para que nadie se quedara en el frío de la noche. Jesús no solo vino en un momento perfecto, trajo el mensaje perfecto, trajo esperanza y luz. En un mundo gobernado por la espada, ese maestro traería la paz perfecta. En un mundo de violencia y retribución enseñaría a amar a los enemigos. En un mundo de muerte ofreció la esperanza de una vida nueva y eterna. Y aquí encontramos de que finalmente fue por una luz guiadora. La noche era oscura, pero de pronto fue clara. Las estrellas brillaban sobre las columnas de Belén, donde durante siglos los pastores habían guardado sus rebaños. Con frecuencia estos pasaban la larga noche en compañía, compartiendo, por supuesto, allí los pensamientos, sus esperanzas. Esa noche parecía una más, igual que las otras, mientras hablaban del Salvador prometido y oraban por la venida del Rey al trono de David. De repente, la tranquila noche se vio interrumpida por un relámpago de luz celestial. Y allí está lo que Lucas 2, los versículos del 9 hasta el 14, presentan. Y dice allí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero buscando calmar los temores de estos pastores, el ángel les dijo: no temáis, versículos 10 y 11, porque yo os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la única alusión del momento que Jesús nace: os ha nacido hoy. La pregunta va a ser: ¿cuándo es hoy? No quedó registrado la fecha. Después de que el ángel les explicó cómo encontrar a ese precioso bebé, lo dijo allí envuelto en pañales, acostado en un pesebre, como dice el versículo 12. Pareció que ahora el mismo cielo no podía contener el gozo, porque una hueste ahora innumerable de seres angélicos entonó esa gloriosa alabanza: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, como dice el versículo 14 de Lucas 2. Pero finalmente la historia no queda allí con los pastores. Hay una estrella inusual, porque ellos no fueron los únicos que contemplaron la luz sobrenatural que irradió finalmente sobre la hueste angélica en la noche. A casi unos 1,500 kilómetros hacia el este, son más de 900 millas,
allí en la región de Mesopotamia, un grupo de sabios, conocidos en la época como magos. Notaron una estrella inusual en el cielo nocturno. Estos sabios pertenecían a una clase acaudalada e influyente de nobles, honrados por la integridad y sabiduría. La profecía nos dice que mientras estos magos estudiaban los cielos, tachonados de estrellas, y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas allí. Conocían allí la profecía de Balaam, que era también allí de Mesopotamia, de aquella región donde ellos estaban, que siglos antes había declarado lo que está allí en Números capítulo 24, versículo 17, donde dice que saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y se preguntaban, ¿podría ser esta estrella la que estaba en la profecía? Y ellos escudriñaban con ahínco los antiguos rollos inspirados. Y al estudiar allí las profecías de Isaías, las profecías de Daniel, las profecías de Miqueas, se convencieron cada vez más del significado inusual de aquella estrella y decidieron finalmente aprender más. Por lo tanto, lo que ellos hicieron fue que siguieron la estrella. La profecía comenta sobre esto diciendo: los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. En sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. Y salieron con preciosos presentes. Los magos montaron sus camellos y siguieron a esta misteriosa estrella. Al viajar de noche, se recordaban lo que habían estudiado y en cada descanso escudriñaban las profecías, afirmaban en ellos la convicción de que eran guiados divinamente, como dice el Espíritu de Profecía. Mientras tenían la estrella por delante como señal externa, tenían también la virtud interna, la evidencia interna de que el Espíritu Santo los estaba guiando e impresionando sus corazones y les estaba inspirando esperanza. El viaje, aunque fue largo, 900 y tantas millas, fue para ellos muy feliz. Pero cuando llegan a donde pensaban que habría la tremenda recepción, encontraron una recepción sorpresiva. Después de viajar durante varias semanas, los sabios llegaron finalmente a Jerusalén. Con ansias preguntaron allí lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La gente no sabía de lo que ellos estaban hablando. Estaban todos confundidos. Para sorpresa de ellos, sus preguntas fueron recibidas con temor, con asombro. Nadie parecía saber realmente de este rey nacido. Los líderes religiosos no eran necesariamente ayuda, no pudieron brindar respuesta. En lugar de abrazar las preguntas de estos visitantes, los sacerdotes simplemente lo que hicieron fue repetir las tradiciones de su larga data, rechazando con desprecio el hecho de que los gentiles presumieran entender las escrituras hebreas mejor que ellos. Pero antes de mucho, la noticia de estos nobles grandes, esta comitiva, llegó al palacio de Herodes. Y finalmente los magos fueron invitados a una entrevista con el celoso rey. Allí el versículo 8 de Mateo 2 dice que les dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Esto sabemos que Herodes dijo con engaño. Al dejar el palacio allí un tanto desanimados, los espíritus de los magos se reanimaron al ver otra vez la estrella en el firmamento. Con ansia siguieron la luz guiadora hasta el Cristo niño. Y menciona allí el versículo 11 de Mateo 2, que al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron, y luego abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mis amados,
mediante un estudio de las profecías bíblicas y la orientación del Espíritu Santo. Y es un punto que quiero destacar aquí para contrarrestar con lo que en nuestra sociedad está sucediendo y se presenta por científicos y lo que creen las personas en nuestro mundo actual. En aquel entonces, mediante el estudio de las profecías y la orientación del Espíritu Santo, esos hombres lograron mirar más allá de las aparentes realidades, las apariencias humildes. En Jesús finalmente reconocieron la presencia de la divinidad y le dieron sus corazones como a su Salvador, y entonces sacaron sus presentes. Nosotros también tenemos una luz guiadora actual. Hoy tenemos esa luz guiadora de la profecía bíblica. El apóstol Pedro nos asegura allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, subrayo, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Al igual que en los días de Cristo, actualmente hay algunos que dudan de su pronto regreso, como el apóstol Pedro registra allí en 2 de Pedro capítulo 3, ahora versículo 4, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dicen en forma burlona. Notemos de que las estadísticas mencionaron, hay gente que piensa de que Jesús vendrá en sus días, pero no son muchos. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación, termina el texto diciendo. Pero se muestran deliberadamente ignorantes y reconocer que su venida, como dice Mateo 24, 33, dice que está cerca a las puertas. Mis amados, hombres y mujeres sabios están estudiando hoy las profecías. Esos escritos inspirados revelan el pasado, revelan el presente, revelan el futuro. Y al ver su cumplimiento exacto en el pasado, podemos confiar en lo que aún tiene que cumplirse exactamente como lo predijeron las profecías. Por lo tanto, sigamos a esa estrella guiadora que son las profecías. Como dice el escritor de Hebreos allí en capítulo 10, versículos 37 y 38, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Hoy en día podemos predicar el Evangelio. Los romanos dominaban a través del poder del terror. Jesús dominaría a través del amor. Ese fue un mensaje para captar al mundo. En la plenitud de los tiempos, cuando su verdad y su amor podían difundirse con mayor impacto, Jesús vino a traer el mensaje más radical y maravilloso que jamás se presentaría. Allí aparece, está escrito en griego, Evangelion. Transcrito como Evangelion es la palabra que conocemos como Evangelio hoy en día, o buenas noticias. Usamos mucho la palabra Evangelio, pero finalmente, ¿qué es Evangelio? Porque es el Evangelio, la buena nueva, y en esta época el mundo piensa que es la buena nueva de que Jesús nació, y es correcto, nos alegramos que Jesús nació un día, como dice la Escritura. ¿Qué es exactamente eso? Mis amados, son muchas las cosas que Jesús hizo en su tiempo en la tierra, pero nunca estuvo ausente de compartir el Evangelio. El Evangelio. Específicamente, el Evangelio no se trata de una lotería de que se ha ganado o de un equipo de fútbol que gana la gran final, como el domingo pasado Argentina ganó la Copa Mundial. Se trata finalmente del reino del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9, versículo 35, nos menciona allí bien claro, donde dice allí que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas
enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vemos allí de que predicaba el evangelio. Y Mateo 24:14, texto que muchos conocen, encontramos allí que dice que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Mis amados, Jesús quería que sus seguidores, que el mundo entero supiera de su reino que estaba reinando. La buena noticia era, de hecho, es un reino eterno, y eso fue un reino justo construido sobre el amor. Cuando compartimos el evangelio, debiéramos estar compartiendo esta noticia. Si no lo hacemos, no es el evangelio completo. La pregunta que tenemos que hacernos hoy en día: ¿cómo andas y compartes tú el evangelio del reino? Pero ¿cuál es esa noticia? Y nosotros, mientras salimos a ministrar a la gente, la pregunta es: ¿estamos nosotros compartiendo esa noticia con ellos de que Jesús vino a salvarnos? Es el propósito de la Navidad, por así decirlo. Espíritu de Profecía menciona, y tenemos aquí esta cita, la carta 255 de 1903, el párrafo 12. Ellen G. White dice: Cristo se entregó en sacrificio expiador para salvar a un mundo perdido. Fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros seamos tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados de los cuales Él no participaba, para que nosotros fuésemos justificados por su justicia, de la cual no participábamos. Sufrió la muerte que nos tocaba a nosotros, para que nosotros recibiéramos la vida que a Él le pertenecía. Y ahora cita allí a Isaías, capítulo 53, versículo 5, donde dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Mis amados, finalmente, ¿qué dice la Biblia sobre el fin del mundo? En su primera venida muchos creían que era el fin del mundo cuando llegara el Mesías, porque establecería su reino. Y vimos de que muy pocos lo entendían, estaban confundidos, pero aquellas personas aún de lejos que estudiaron la Escritura pudieron verlo. De acuerdo con el registro bíblico, en su segunda venida, Cristo vendrá ahora no como un bebé como nació allá. Vendrá como Rey del universo, en gloria y majestad. En la respuesta de Jesús que dio a sus discípulos, Él dijo claramente allí, lo que vemos en Mateo 24, versículos 30 y 31, dice: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Este Rey de Reyes que vendrá sobre el mundo no vendrá solo, sino, como dice el versículo 31, al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Este tremendo espectáculo no ocurrirá, mis amados, en un lugar oscuro, escondido, ni tampoco hay lenguaje figurado detrás de estas declaraciones, sino que todo el mundo, incluso quienes lo condenaron, serán testigos del advenimiento de Cristo como Rey. Como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, miren que vienen las nubes y todos los verán con sus propios ojos, incluso quienes le traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Mis amados, qué momento solemne el estar de pie cuando Cristo vuelva. Jesús, el Hijo de Dios, regresando ahora al mundo con la majestad divina, rodeado de luz y gloria celestial, millones de ángeles acompañándole a la vista de todo el mundo. Qué tremendo contraste verán quienes lo llevaron a la cruz. Ver convertido en Rey al Salvador del mundo. Tarde se lamentarán de las burlas, tarde se lamentarán de los azotes, tarde se lamentarán del martirio que le prodigaron al inocente Hijo de Dios. Mis amados, el fin del mundo produce angustia para alguna gente.
En la actualidad vemos que santos y pecadores se mueven de igual manera en el mundo. Quizás hasta se vea que quienes no creen en Dios y que incluso aquellos que reniegan de Dios logran cierto grado de éxito, a veces más que lo que tú y yo pudiéramos tener. Pero cuando Cristo vuelva a la tierra, toda la humanidad quedará dividida en dos grupos, así como ocurrió en el diluvio. Por esa razón, para quienes vivieron en pecado y decidieron ignorar las leyes de Dios, la venida de Cristo será un momento aterrador. Como dice Apocalipsis, capítulos 6, versículos del 15 al 17, dice: los reyes de la tierra y los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron de las cuevas y entre las peñas de las montañas, y todos gritaban a las montañas, a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. Y hacen la pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? Si tú quieres seguir estudiando el capítulo 7, empieza a responder quiénes son los que pueden estar de pie. Esto será así porque uno de los propósitos de la venida de Jesús será que Él cumplirá la función de juez de toda la tierra, como dice Mateo capítulo 16, versículo 27, dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Un poco de eso se estuvo estudiando en la escuela sabática en esta semana, en lo que Jesús vino a estar haciendo. Pero mis amados, el fin del mundo también produce gozo. El mismo evento cósmico, lo mismo que están viendo aquellos que dicen: a las peñas caigan sobre nosotros, será ocasión de gozo y alegría y de triunfo para quienes vivieron hoy haciendo la voluntad de Dios y procuraron imitar las cualidades santas del carácter de Jesús. Finalmente, ese grupo verá al Hijo de Dios regresar a la tierra, y será allí lo que dice en Isaías capítulo 25, versículo 19: si este es nuestro Dios, en Él confiamos, Él nos salvó, este es nuestro Señor, en Él hemos confiado, regocijémonos y alegrémonos en la salvación. Este grupo victorioso, quiera Dios que seas tú y yo en este grupo, se unirá a su amante Salvador para vivir con Él en el paraíso preparado para todos los salvos. Recuerda que Jesús nació sin casa, lo vemos a los 12 años sin casa en camino al templo, lo vemos en su ministerio, no tenía casa, pero finalmente prometió: aunque yo no tengo casa, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cuando llegue ese momento nos vendrá a dar allí la morada para todos. Allí serán millones los que finalmente disfrutarán de la inmortalidad conquistada por Jesús en la cruz. El Espíritu de Profecía nos presenta aquí una breve descripción, está en la Review and Herald del 5 de septiembre de 1899. Dice: no hay lenguaje humano que pueda describir las escenas de la segunda venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. Vendrá con su propia gloria, con la gloria de su Padre y la de los santos ángeles. Vendrá revestido el ropaje de luz que ha llevado desde los días de la eternidad. Los ángeles lo acompañarán, miles de millones lo escoltarán por el camino. Y un poco más adelante, el 28 de enero de 1903, ahora en la revista Signs of the Times, ella añade, dice: en ocasión de su segunda venida, la convicción se apoderará de todo corazón. Los que se apartaron de él para inclinarse hacia las cosas triviales de esta tierra en procura de intereses egoístas y honor mundano, reconocerán su error en el día de su segunda venida. De acuerdo, mis amados, con las profecías bíblicas, en el tiempo del fin Dios levantaría un movimiento mundial para proclamar el último mensaje de misericordia al mundo antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Los adventistas del séptimo día
nosotros nos identificamos como ese remanente profético llamado a predicar el mensaje de los 3 ángeles, como está allí en Apocalipsis 14, 6 al 12. Y así como en la primera venida hubieron gente que estudiaban las profecías, tú y yo debemos estar estudiando las profecías y conocer el mensaje que hay para este tiempo. Está el mensaje del primer ángel, y en Apocalipsis 14, 6, que lleva el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan a la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese evangelio eterno que hablamos ahorita, porque las personas siempre se han salvado de la misma forma, mediante la fe en Jesucristo. Sin Jesús no existe posibilidad de salvación. No hay tal cosa de que el Antiguo Testamento tiene una salvación. No hay tal cosa de que el Nuevo Testamento tiene otra salvación. No hay tal cosa de que los que queden después del rapto, que no es bíblico, puedan tener otra forma de salvación. Luego hay un llamado a reverenciar a Dios en este mensaje. Teman a Dios y obedézcanle, denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Es el mensaje del profeta Daniel que muestra que el juicio para los creyentes empezó allí en 1844 y vivimos ahora en tiempos solemnes. Aquellos que de verdad aman a Cristo no deben tener miedo al juicio, porque como estamos en la escuela sabática, el juicio ya se sabe, está determinado a favor de los santos. Si tú escogiste a Cristo Jesús, si tú sigues en Cristo Jesús, no tienes por qué temer, porque tú estás escondido en Cristo Jesús. Temer tienen que tener aquellos que no tienen a Jesús como Salvador. Temor tienen que tener aquellos que no están tratando de imitar a Jesús. Temor tienen que tener aquellos que viven desconectados de Cristo Jesús. El profeta Daniel lo dijo muy bien claro, el apóstol Pablo, de que el juicio será en favor de los santos, pero sí los hipócritas, porque el juicio los expondrá y sus nombres saldrán del libro de la vida. Junto con el anuncio del juicio, se exhorta ahora a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En los mismos términos que Dios ordena respetar el sábado del decálogo, estaba profetizado que antes de que Cristo volviera por segunda vez, la verdad del sábado sería restaurada, y tú y yo estamos siendo prueba de que esto es una realidad. Esto indica que quienes aceptan el evangelio eterno reconocerán que Cristo es su Salvador y le respetarán el sábado como señal de que Él es el Creador. Eso lo hacen aquellos que estudian las profecías previo a la segunda venida de Cristo, así como vieron aquellos que vieron la luz y estudiaban las profecías en su primer advenimiento. Pero viene el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14, 8. Ha caído la gran Babilonia, le ha quedado a beber de todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia fue una ciudad enemiga del pueblo de Dios y de la verdad. Por eso en Apocalipsis representa los falsos sistemas políticos religiosos que existirían en los últimos días. Por medio de estos falsos sistemas que tergiversan la verdad, Satanás ha propagado mentiras, ha propagado el vino del furor de su fornicación, con las que ha engañado a la humanidad, mis amados. Pero este es un llamado para que el pueblo de Dios denuncie las falsas doctrinas e invite a las personas a aceptar la verdad tal cual está en la palabra de Dios. En Babilonia existen personas sinceras que sirven a Dios hasta donde se les ha enseñado. Pero cuando llegue finalmente la luz, abandonarán el error y se unirán al remanente. Como dice Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para trabajar por ellos sin levantar prejuicios innecesarios. Debemos usar el método de Cristo, porque es el único método que dará éxito para llegar a la gente. Según este método, el profecía lo menciona muy bien, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza, entonces les decía, seguidme. Mis amados, aprovecha esta oportunidad para ser como Jesús y presentar en estos momentos de que realmente Jesús no es la comelata,
no es el intercambio de regalos, no es la fiesta, es el emborracharse, ese que Jesús vino para presentar el Evangelio, salvarnos donde estamos. El segundo ángel sigue con un mensaje del tercer ángel. Aquí hay una advertencia muy solemne. En la gran crisis final, las personas tendrán que elegir a quién adorarán, si a Dios o a la bestia. Se recibirán el sello de Dios, que es el sábado, o rechazarán para recibir la marca de la bestia, que es el domingo. Pero Dios tendrá un remanente fiel. Como dice allí la Escritura, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este pueblo obtendrá la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, y estarán delante del trono. Dios no desea destruir a nadie, pero aquellos que rechacen su gracia salvadora y prefieran rebelarse contra la verdad, recibirán el vino de la ira de Dios. Pero tú y yo tenemos la gran esperanza, aquellos que están. Y podemos ver finalmente aquí la verdad sobre el fin del mundo. Este mundo de pecado llegará a su fin de una sola manera. Dios mismo irrumpirá en la historia humana a la vista de toda la humanidad. Hoy el mundo cristiano, aunque en fecha equivocada, celebra cuando el cielo irrumpió en la persona de Jesús como un bebé. Pero pronto ese bebé, como Rey de Reyes y Señor de Señores, irrumpirá en todo aquí. Vendrá como Hijo de Dios, vendrá a la tierra como poderoso Rey. Vendrá, como mencionamos, acompañado de millones de ángeles y actuar como juez. La humanidad finalmente quedará separada aquí en los dos grupos, los que se salvan y los que se pierden. Por lo tanto, no permitas, mi querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga, que este evento te sorprenda, porque este es el momento de aceptar a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida, de vivir preparándonos para encontrarnos con nuestro amado Rey. Por lo tanto, mis amados, decide por Cristo antes de que sea tarde. Sigamos la estrella guiadora, sigamos la luz de la profecía, que podamos entender, vivir, practicar, proclamar el mensaje que Dios tiene para este tiempo, de que podamos hacer esto. Y vemos allí, Apocalipsis presenta finalmente que Jesús está a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Finalmente, Apocalipsis nos presenta quiénes son los que abrirán la puerta. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Son aquellos que han abrazado el mensaje del tercer ángel y que salen a proclamarlo con el poder de Dios, utilizando el único método de Cristo para poder ir y predicar a aquellos que están en Babilonia, para sacarlos de su error y que puedan estar finalmente un día. Finalmente, y vimos brevemente, 2000 años atrás, aquellos que estudiaban, que oraban, que anhelaban de que viniera el Mesías, el cielo se dignó y envió su ángel para que la noche oscura se volviera una noche clara y les diera el mensaje de que había nacido el Salvador. Hubieron aquellos que estudiaban las profecías gentiles a gran distancia en Mesopotamia, que vieron la estrella. Y hoy tú y yo podemos nuevamente poder dirigir nuestra vida siguiendo esa estrella alumbradora de la profecía bíblica. Poder seguir el mensaje bíblico, de aplicarlo en nuestras vidas y poder compartirlo con los demás. Por lo tanto, decídete por Cristo antes que sea demasiado tarde. Mi exhortación para ti y para mí, sigamos a esa estrella
y adora. Que Dios nos bendiga.